Inteligencia económica, un término que encierra dos palabras a cada cual más interesante: inteligencia y economía, pero que además, juntando las dos, crea una sinergia que todavía lo hace mucho más interesante. Hay que pensar que la inteligencia, por un lado, esa información transformada y útil, es necesaria para resolver cualquier problema. Pero es que además la economía, que es lo que siempre ha sido el pilar de cualquier política y de cualquier geopolítica, y lo sigue siendo. Por tanto, en su conjunto, como digo, es un término que es cada vez es más importante para cualquier Estado, estamos hablando, e incluso para cualquier multinacional, cualquier empresa que tenga intereses internacionales. Vamos a hablar precisamente de ello, y quizá la primera pregunta que le haría a Fernando es: ¿cómo definirías la inteligencia económica, Fernando? Yo creo que la inteligencia económica es todas aquellas herramientas, metodologías o factores que inducen o coadyuvan a conseguir un objetivo empresarial, ya sea siguiendo instrucciones, directrices de un Estado centralizado al modelo francés, o ya sea, aparentemente, aunque tampoco es así, un Estado mucho más independiente en la parte económica de las empresas, que sería, por ejemplo, el modo anglosajón, aunque tampoco es así, porque detrás está también el Estado. Y eso es la inteligencia económica, la toma de decisiones de la punta de lanza, que son las empresas en los diversos países o intereses u objetivos económicos que favorecen a los intereses del país también. Eso sería la inteligencia económica. Fíjate, has dicho una cosa muy interesante, que es Francia. Has mencionado Francia. Es que Francia tiene incluso una escuela de guerra económica, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene esta guerra económica y, por tanto, la inteligencia económica, porque sin una buena inteligencia, una buena información, no podemos hacer bien la guerra, ¿verdad? Entonces, ¿realmente es tan importante para un Estado hoy en día disponer de un buen servicio, un buen departamento de inteligencia económica, Antonio? Hombre, evidentemente. Y aquí lo primero que hay que decir es que la inteligencia económica es cuestión de los Estados, en primer lugar. Pero claro, confluye con los intereses de las empresas, y ahí se crea lo que se llama la inteligencia económica, ¿no? Que, como sabéis, son dos términos que no tienen una definición común en todos los sitios, pero al final todos vienen a coincidir en lo mismo, igual que en la inteligencia clásica, ¿no? Exactamente igual. Estaremos todos de acuerdo en que actualmente la situación económica y financiera mundial, ¿no?, pues es una de las amenazas más fuertes que existen en el mundo, y en ese sentido las empresas españolas, vamos a decir, se han visto obligadas a empezar a poner en marcha departamentos de inteligencia. Realmente de hace poquito. Actualmente las tienen muy pocas empresas, son de las grandes, y las demás están empezando a ver que, bueno, esto de la inteligencia va a ser que tiene alguna utilidad, ¿no? Va a ser que tiene alguna utilidad. Y poco a poco se van dando cuenta y van abriendo o contratando empresas de seguridad, de inteligencia privada, pero ya se van abriendo por ese camino para poder competir en el mundo exterior, sobre todo, también en el interior, pero sobre todo en el exterior. Y eso es importantísimo, porque al final todo eso entronca directamente con la seguridad nacional. De tal manera que, claro, si un país va bien, sus empresas van bien, todo va bien, que a fin de cuentas es lo que pretende la seguridad nacional en términos generales. De ahí la importancia. Sí, porque efectivamente al final la inteligencia económica, como bien has dicho, no es más que otra parte más de la inteligencia en general, es decir, de eso, obtener esa información basándose en unas necesidades prioritarias de inteligencia, que al final se convierte en útil para poder, como decimos, resolver problemas, en este caso económicos. ¿Nos pondréis algún ejemplo, Clara, de ahora mismo que sobre todo a nivel estatal, algún ejemplo de esa importancia de la inteligencia económica? Hombre, un poco hablando de lo que ha dicho Antonio, yo considero que sí que antes las empresas españolas hacían inteligencia económica sin realmente poner la etiqueta de inteligencia económica, o tenían o sea, yo creo que ahora mismo se ha empezado a ver a partir de la crisis que las empresas necesitan utilizar toda la información posible para introducirse en un nuevo país, abrir nuevos mercados, todo eso teniendo una información útil y utilizando una estrategia mucho más dirigida. Creo que anteriormente sí que lo hacían
pero no siendo conscientes o no poniendo la etiqueta de inteligencia económica. Ahora mismo las grandes empresas, por ejemplo Telefónica, Repsol, sobre todo las de energía, sí que ahora mismo sí que hablan de inteligencia económica per se, quizás porque hay muchos más intereses detrás. Todo lo que ha pasado actualmente con todo el mundo del petróleo, con Arabia Saudí, bueno, ya si empezamos a hablar de todo eso, pero sí que es verdad que ahora mismo hay muchos intereses de fondo, tanto pues por ejemplo lo que está pasando en el Ártico, el deshielo, si ahí hay o no recursos para extraer. Todo eso, ya esa información, influye en el mundo económico, porque si ahora mismo el Ártico, por ejemplo, empezase el deshielo, las rutas comerciales se acortarían, con lo cual se podría hacer muchas más rutas comerciales, cambiaría todo, variaría el mundo en general como lo conocemos o como ahora mismo se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, al final esa inteligencia económica lo que sirve es para mejorar el rendimiento económico, para mejorar los beneficios. También podemos decir que incluso hay una inteligencia cultural que es necesaria para satisfacer esa inteligencia económica. Hombre, es que por ejemplo, sí. me refiero, cuando vamos a un país hay que conocer muy bien la idiosincrasia de ese país, su cultura, sus tradiciones, su historia, su religión, porque a lo mejor nos equivocamos. Y eso también es parte de la inteligencia económica para poder entrar con éxitos en ese mercado. Es que al final un país está hecho de muchas personas con personalidades y formas de ser y entendimientos culturales distintos. Entonces, si nosotros entendemos que esa variedad, o sea, si nosotros en nuestro día a día coincidimos con personas que tienen personalidades y formas y trasfondos diferentes, eso si lo abarcamos a países enteros ya la mezcla es increíble, todo afecta. Entonces, si la economía no se puede mantener al margen de lo que es el tema cultural, está claro que si nosotros queremos invertir en un mercado, las estrategias que hemos utilizado, incluso ya no solo en diferentes países, o sea, lo que hacemos en España no puede aplicarse igual en México, pero es que incluso en una misma ciudad no es lo mismo lo que podemos utilizar si hablamos de Madrid, en el barrio Salamanca, que por ejemplo en el Extrarradio. Son estrategias que además se pueden ver perfectamente en la ropa. Si cogemos Inditex o Zara en sí, lo que venden en una tienda en el centro no es lo mismo que venden en otra tienda, a lo mejor en un centro comercial más exclusivo. Aunque la ropa sea la misma, la forma, la distribución no va a ser igual, porque entienden la idiosincrasia, la cultura de esa persona y quizás el uso que vayan a hacer de esa ropa, aunque utilicen el mismo material y sea el mismo producto, pero no van a vender lo mismo. Magnífico, Clara. Fernando, yo te pregunto, si tú ahora mismo te dieran la responsabilidad de constituir en España un departamento de inteligencia económica, que por cierto, venía la primera estrategia de seguridad nacional, entonces, estrategia española de seguridad que lleva a cabo Zapatero, presidente Zapatero, tú ahora mismo, ¿cuáles serían tus principales objetivos? ¿En qué te fijarías o en qué expertos buscarías para buscar precisamente satisfacer las necesidades estatales de España? Bueno, lo primero es que se deseara por parte de la institución, en este caso el gobierno, que hubiera una verdadera capilaridad de la inteligencia económica desde las grandes empresas hasta, como bien dice Clara, lo que se llama inteligencia cultural. ¿Qué es lo que yo haría? Lo primero que yo haría, evidentemente, sería hacer una muy buena y sólida estructura, no necesariamente rígida, pero estructura sólida de lo que sería una comunidad ampliada de inteligencia, pero verdaderamente estructurada, como lo hacen en Francia, lo hacen en Holanda, lo hacen en Dinamarca, lo hacen en Marruecos, muy bien estructurada para que a partir de ahí capilarice la sociedad. Lo segundo que haría sería dotar de las herramientas, a ser posible nacionales, que las hay y muy buenas. A veces yo digo que nos dejamos cegar por símbolos, estrellas de muchos colores, cuando aquí hay tecnología de primera mano y puntera en análisis de inteligencia y metodología de análisis, y buscaría las herramientas para implantarlas. La tercera, de las cuatro que haría, la tercera sería quitarle el mito de ese temor hacia lo que es la inteligencia, que no es nada más, en este caso, inteligencia no solo estatal, sino civil, en el sentido privado del término, poder tomar decisiones con unas herramientas que aglutinen un montón de datos, de información, más allá de los big data, como decía Clara, pues las estrategias mentales, sesgos mentales de cada zona, departamento, incluso país. Y cuarta y última sería sacarlo a la sociedad con un modelo lo más transparente posible de financiación. No se puede improvisar y seguir siendo Quijotes hablando de voluntarismos. Lo dotaría de una estructura económica que pudiera rentabilizarse a lo largo del tiempo. Hay una cosa muy interesante que ha dicho Clara, y es que sin la inteligencia sociocultural no es posible. ¿Antes decían las empresas de inteligencia? Sí, llamarían Market Intelligence, llamarían análisis de mercado, análisis de la competencia, análisis del cliente, pero si todo eso lo unes en una misma estrategia
no hay una metodología para la toma de decisiones. Eso es inteligencia económica para las empresas y para el Estado, en definitiva. Lo mismo que a nivel empresarial, cualquier empresa se convierte en tu enemiga. Sin duda. ¿Los propios países europeos somos enemigos unos de otros cuando hablamos de inteligencia económica? Muy buena pregunta y difícil. Bien, sí, seríamos enemigos, pero enemigos como somos entre las familias, mi primo, mi cuñado, incluso mi propio hermano. Hay un refrán etíope que explica muy bien por qué hay una diseminación tan complicada en África, y es mi país contra otro, mi grupo nacional contra otro, mi clan contra otro, yo contra mi hermano. Pues evidentemente los países entre sí mismos, si no se ponen de acuerdo en el lost, en perder, en renunciar a algo, evidentemente son enemigos. No me cabe ninguna duda que los intereses franceses en el vino, en el arancel contra Trump, evidentemente no van a abogar por una Unión Europea. Está clarísimo. Sobre todo esos aranceles que nos van a perjudicar enormemente a España en el vino y en el aceite. Y hay un par de países que están contentísimos porque el aceite lo van a vender ellos en lugar de nosotros, europeos. Antonio, claro, aquí hay otra parte. Hoy en día es muy fácil o relativamente sencillo destruir un país con herramientas económicas. Simplemente embargándole, sancionándole, imponiéndole aranceles, no dejándole negociar su deuda en el exterior o hacer que la negocie a intereses muy elevados. ¿Esa no debería ser alguna de las principales preocupaciones también de una inteligencia económica estatal? En el sentido de quién nos puede perjudicar, qué inversores pueden venir a España aprovecharse de nuestra debilidad económica, de un momento delicado económicamente hablando, para endeudarnos y a partir de ese momento ser ellos los que dirijan nuestra política nacional? Sí, por supuesto. Pero fíjate, no solamente cuando nos afecta directamente a nosotros, también hay algunos actores que utilizan otro país, pongamos España, como base de operaciones para hacer daño a terceros, lo cual de una u otra manera también nos perjudica a nosotros. Pero habéis mencionado en un par de ocasiones a Francia, habéis mencionado la cultura y demás. Efectivamente, Francia, como sabéis, pues fue la primera que empezó a utilizar la frase inteligencia económica ya por los años 70 y demás. Y claro, la cultura de inteligencia que tienen, sea económica, sea competitiva, llamémoslo como quiera, porque sabéis que hay distintas diferencias, que tienen en Francia o la que tienen en el Reino Unido o demás, es muy superior a la nuestra aquí. Aquí no hay una cultura de inteligencia como tal. Empieza a haber una cultura de defensa que se está intentando promocionar, porque todo eso, como he dicho antes, pues al final redunda en beneficio de todos, ¿no? Entonces hay que ser consciente de todo esto y has mencionado otra cosa también, ese halo que hay alrededor de la palabra inteligencia, ¿no? Que nos lleva siempre al estereotipo, al 007, al espía. No, esto no tiene nada que ver con nada de eso. Todo eso hay que desterrarlo y la gente debería informarse un poquito más, porque ahora hay medios para poder informarse adecuadamente. ¿Qué es eso de la inteligencia? ¿En qué me puede beneficiar? Y en ello están las empresas ahora precisamente y la multitud de cursos que hay a propósito de este tipo de cosas. Clara, si tú tuvieras que situar ese departamento de inteligencia económica en algún sitio, ¿dónde lo colocarías? Porque uno de los problemas que ha habido para no implementar es el de esa estrategia de seguridad nacional que hace ya años que se publicó, es que no estaba muy claro, o por lo menos si no entendían algunos, si había que poner el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Economía, en la Presidencia de Gobierno, en el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Dónde lo colocarías? Vamos, pregunta del millón. No, realmente yo creo que es que al final incumbe a todos, o sea, tiene que estar en todos lados. Porque, ¿Presidencia de Gobierno, entonces? Sí, o sea, porque realmente las decisiones afectan a todos los departamentos. O sea, si no hay dinero, eso es un poco triste, pero si no hay dinero no fluye nada. O sea, ahora mismo también lo estamos viendo en el país. El hecho de que los presupuestos no se hayan vuelto a aprobar y que estén paralizados afecta a toda la economía en sí, ¿no? Entonces, incluso el miedo que haya una nueva recesión económica, o que ya estamos iniciando, ya las empresas empiezan a actuar de otra forma, los mercados, los consumidores. Entonces, la vida en sí se ve, aunque parezca lejano, que no me importa lo que hagan los bancos, sí que al final te afecta al usuario final, ¿no? Claro. La inteligencia económica podemos decir que tiene dos partes diferenciadas. Sería, como cualquier inteligencia, una parte exterior, las amenazas que nos pueden venir de fuera, grupos de inversores, países, fondos soberanos, pero también hay una parte interna, es decir, hacia dónde vamos económicamente. ¿No pensáis que esa inteligencia económica estatal también tendría la obligación de asesorar desde el punto de vista económico de los riesgos y amenazas que puede sufrir un país o un gobierno que a lo mejor
esté dilapando el dinero de una manera que no sea adecuada, precisamente teniendo en cuenta el entorno internacional? Tenemos por una parte la estrategia de seguridad nacional, que sí que habla de la amenaza económica, del problema de la economía, pero sí es verdad que ahora, por ejemplo, también está lo de la transparencia y el buen gobierno, que también se sacó esa ley para que se publiquen. Entonces yo creo que se están dando pasitos, aunque no a lo mejor lo suficientes, pero sí que se está dando la importancia de que se tengan que publicar todas las cuentas, que al final los ciudadanos sepan en qué se está invirtiendo cada cosa, pero es verdad que falta a lo mejor el paso final, que es decir, oye, ¿cuáles son las directrices? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿No? Quizás un poco lo que decía Antonio, de que ahora mismo estamos un poco, no en pañales, pero comparado con nuestros países vecinos, sí que estamos yendo un poco más a remolque. Claro, como por ejemplo el acta Fillon, hablando de Francia y demás, ¿no? El acta de François Fillon, que implica a todos los organismos que dependen del gobierno, ¿no? Todos deben colaborar, todos deben contribuir en la inteligencia económica para beneficio de sus empresas. Claro, los resultados son claros. Luego después nos adelantan por la derecha, por la izquierda y por todos los lados y no sabemos cómo. Pues ahí está el quid de la cuestión, de que todo el mundo se implique, empezando, claro, naturalmente, por el gobierno. No vale dar pequeños pasitos y además tienen que tener una continuidad. Y una cosa que no se hace con mucha frecuencia en muchas cosas, y es que haya una previsión de futuro, que haya un horizonte claro, que nunca lo hay. Nunca lo hay. Pero claro, Antonio, has dicho una vez más Francia, allí es que tienen muy claro que debe haber una simbiosis absoluta entre la parte pública y la parte privada. Ellos son conscientes que son las empresas al final, sobre todo las multinacionales, que en España también significan el 35% de nuestro PIB, nuestro Producto Interior Bruto, las que al final pagan los salarios. Claro, y son las que dan trabajo. Y por tanto los funcionarios tienen esa mentalidad de estar obligados a servir a esas empresas tanto en el interior como en el exterior y a competir y a quitar mercados y quitar contratos allí donde puedan en cualquier escenario. ¿Tú crees que eso mismo sucede en España o aunque demos algún paso todavía nos queda mucho por avanzar en ese sentido? Nos queda mucho por avanzar en ese sentido, pero muchísimo. Si tenemos ejemplos claros aquí, ¿tú te crees que si se hubiera habido una buena inteligencia nos habríamos metido a hacer obras para estar en el Mundial de la FIFA de no sé qué, o estar para competir en los Juegos Olímpicos y no sé cuánto, si hubieras sabido que detrás había toda una serie de empresas que hicieras lo que hicieras? No. Recientemente, bueno, el caso de la FIFA de Qatar en 2022 está ahí, ¿no? ¿Qué había por detrás? ¿Cómo consiguió Qatar eso? Bueno, ha salido publicado en distintos medios, pues que ha habido tal. Eso es lo que están haciendo por ahí. Aquí ni se nos ocurre. Claro. Y además tenemos una cosa siempre, y es que siempre vamos con la legalidad, sí, pero claro, es que los demás no van exactamente con toda la legalidad. Bueno, claro, muchas veces el problema que se encuentran los departamentos de inteligencia económica o competitiva dentro de las empresas, incluso también en los estados, es que al final quien tiene que adoptar la decisión no se acaba de querer ese informe o lo desprecia, lo ningunea. ¿Tú crees que esto es así? ¿No deberíamos mentalizarlo primero para sacarle rendimiento a esa inteligencia económica, mentalizar tanto a los altos directivos de las multinacionales como a nuestros dirigentes políticos, que sé que es muy difícil, mentalizar desde la importancia de esta inteligencia económica? Hombre, al final es que la toma de decisiones, o sea, el papel de lo que es el analista de inteligencia en España no se valora porque no se entiende que haya una figura de alguien que asesora y que tiene quizás ese conocimiento o ha podido estudiar esa información y dar y asesorar, ¿no? Entonces, al final, además Fernando creo que en esto conoce bastante, sí. Creo que es primordial que la toma de decisiones se valore y ahora mismo no se valora, quizás por esa, no sé si decir, ego que se tiene por parte de muchos empresarios que se consideran que es verdad que llevan muchos años en el mercado, que conocen el mercado, pero quizás ese es el problema, ¿no? Que cuando se tiene tanta información y tanta seguridad se caen en errores muy básicos porque se va con una confianza desmesurada, ¿no? Y a veces está bien echar hacia atrás, ¿no? Esas famosas auditorías que mucha gente le tiene miedo, pero que ayudan a que las empresas vayan más allá porque alguien desde fuera, ¿no? Está asesorando. Sí, es otro de los problemas, el uso que se hace de la información, claro, de la inteligencia en este caso, ¿no? Tú lo has dicho,
¿Coincide con mis intereses? Pues si no me coincide lo meto en un cajón, se acabó. Claro, esto así no puede ser. Pues cuando llegamos al ámbito político, eso es lo que es habitual. Cuando le dices, no gastes, y dices, no, si tengo que gastar porque si no, no me votan, ¿no? Sí. Fernando, ¿a ti qué te preocuparía ahora mismo en el escenario mundial? ¿Cuáles tú crees que son las principales amenazas, por ejemplo, para un país como España desde el punto de vista económico? ¿Quién nos puede hacer daño o qué aspectos nos pueden hacer daño desde el punto de vista económico? Puede ser desde la recesión, la crisis mundial, el problema de la moneda, en fin. Bueno, el primer y más importante enemigo es que somos nosotros mismos, que tenemos un comportamiento absolutamente cainita, como han dicho mis compañeros, respecto al comportamiento en el área de inteligencia en la economía. Pero los riesgos, a mi modo de ver, más importantes es que somos demasiado poco chauvinistas, somos demasiado quijotescos y somos demasiado papistas, es decir, aplicamos las reglas de la economía de mercado, del libre mercado, a nosotros mismos cuando los demás no lo hacen. Y el riesgo más importante es que sepamos de qué va el juego. Kipling decía que la inteligencia, en este caso el siglo XIX en Gran Bretaña, en la India, era el gran juego. Es una partida de ajedrez a larga distancia, la perspectiva, que se llama inteligencia. Si tú no haces algo a largo plazo, no tiene ningún sentido. Y eso otros países lo tienen muy claro. Por tanto, China, por ejemplo, que compren la deuda de un equipo de fútbol, un chino o un mexicano o un turco, no es más que un modelo de penetración cultural y por tanto también un modelo de influencia económica. Las amenazas para mí son tres básicas. Primero, el nuevo mundo de la, llamémosle, ciberdelincuencia que abarca infinidad de cosas, pero entre otras cosas los problemas que tiene la seguridad informática, la seguridad de la información, de los datos, de las cuentas, de las transacciones comerciales, de los fondos offshore, etcétera, etcétera. Ese es el primer, no hay importancia, pero el primer riesgo más importante. El segundo, que las reglas del juego no están claras para nosotros, es decir, no actuamos con las mismas reglas del juego que los demás, somos muy puristas, somos muy éticos, cuando no digo que no tenga que ser así, digo que desconocemos cuál es el procedimiento real de comportamiento en la negociación. Y por tanto el riesgo está en la propia legislación, externa e interna. Decías hace un poco lo de los aranceles, sí, hay países que están frotándose las manos porque van a vender aceite de oliva que nosotros no vendemos, como whisky, como otras cosas, como vino. Pero es que esto ya se dijo en el 2014 públicamente y nadie leyó ese documento o nadie hizo caso. Se volvió a decir en el 2017 y no se hizo caso. Se entregó en el 2018 por parte de la Unión Europea diciendo un mandato de los 50 elementos que iban a ser impulsados en el arancel y no se leyó. 2018, estamos en el 2019 y nos llevamos las manos a la cabeza. Por tanto, me llevan al tercer y último elemento. El riesgo más importante es siempre los intereses de la otra persona, que son los mismos que los míos, pero temporalmente. Si no somos conscientes que en inteligencia, en economía internacional, en geopolítica, geoeconomía, los compañeros de viaje son ocasionales, no son para toda la vida, nunca entenderemos que el mundo cambiará y nosotros seguiremos pensando en el siglo XVI y seguimos perdiendo. Clara, el año 2008, la deuda externa de España con respecto al Producto Interior Bruto era del 35%. Actualmente supera el 100% y probablemente sea incluso muy superior al 100%. Y además con un agravante de que el 70% de esa deuda externa está en manos de no españoles, de extranjeros. ¿No nos hemos esclavizado? ¿No nos hemos convertido en verdaderos súbditos de aquellos poseedores de deuda? Y la pregunta es, ¿y somos los únicos? Sí, pero fíjate, curiosamente hay países, el caso de Japón tiene un 200% de deuda con respecto a su PIB, pero toda la deuda es japonesa. Y en Estados Unidos, aunque aquí hay mucha leyenda, información que no es cierta, que es errónea, sobre a quién pertenece la deuda de Estados Unidos, a pesar de tener una deuda de casi 22 billones de dólares, de millones, solo el 25% es deuda externa. Todo lo demás está en manos de estadounidenses. Y tanto que se habla de la deuda de China, de la deuda estadounidense en manos de China, tan solo tiene el 5% de esa deuda. Pero nosotros tenemos mucha deuda externa en manos de foráneos,
¿No nos hemos esclavizado en cierto modo? Hombre, también hay que pensar que pasó en el 2008 a partir de la crisis, entonces yo creo que en ese momento era o caer en el vacío absoluto o resurgir, ¿no? Y en ese momento pues sí, quizás nos vendimos al mejor postor, pero por mantenernos, y ahora lo que hay que pensar es a largo plazo, lo que se está hablando aquí, hay que ver, vale, ahora mismo estamos en esta situación, o sea, lo bueno sería tener una situación política estable, que eso sería la mejor oportunidad en la cual todos se pusiesen de acuerdo para ver cuáles son las previsiones a futuro para poder sacar adelante el país ante lo que parece ser que es una nueva crisis económica. Entonces, si ahora mismo no tomamos decisiones en conjunto y vemos a largo plazo cuál es o hacia dónde se tiene que dirigir España, lo veo otra vez complicado y me parece que nos vamos a vender aún más. También es verdad que hay que ver cómo va a afectar a Europa. Ahora mismo también España no es... O sea, es verdad que hemos hablado que hay competencia entre nosotros, pero creo que todavía sigue estando el espíritu europeo, aunque dañado, pero sí que intentamos actuar en cierto momento unidos. Y creo que hay que ver un poco también qué va a pasar con nuestros amigos aliados en cierta manera, ¿no? Aunque luego ahí todo el mundo va a huir, ¿no? Esto es como lo de las... muy complicado. Sí. Os hago ya la última pregunta a los tres. Después de todo lo que hemos hablado, que me ha parecido excelente, ¿qué consejo, qué recomendación o qué motivación daríais a una persona que deseara realizar un curso sobre inteligencia económica, precisamente tanto que puede ser alguien dentro de la política, o bien de una empresa, de una multinacional, o incluso de una pequeña empresa? ¿Cómo le motivaríais para animarle a que hiciera este curso? ¿Qué beneficios va a encontrar? Hombre, los beneficios, en primer lugar, es un puesto de trabajo de futuro que cada día se demanda más. En segundo lugar, aprendería nuevas técnicas que son desconocidas para la mayoría de la gente. Se daría cuenta realmente de cómo funciona el mundo y se daría cuenta que realmente todo eso es necesario para el desarrollo de todas las empresas, de cualquier empresa. Simplemente con eso, yo creo que sería suficiente motivo para hacer el curso. Para hacer un curso. Fernando. Bueno, no solo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, sino que además diríamos que el que no hace inteligencia hoy por hoy está fuera del mercado. No es posible ser competitivo sin ese, aunque sea un 5% de modificación, de sesgo, de conocimiento del competidor, que te permite modificar tu propuesta, aunque solo sea un 5%, ya te la llevas. Por tanto, no hacer inteligencia económica es como ahora no querer utilizar ordenadores para hacer contabilidad. Es una estupidez. Clara. Bueno, al final lo que estamos hablando, cada vez hay más competidores y hay que tener la estrategia más adecuada, y creo que tener las herramientas a partir de un curso que te explique cómo está el mundo, es a lo que ha hablado un poco Antonio, y tener las herramientas con las cuales enfrentarse a ese nuevo panorama que se está abriendo, que ya deberíamos poseer pero que no tenemos, y que es una manera por lo menos de diferenciarnos. Pues ya han visto que efectivamente la inteligencia económica es absolutamente esencial, desde una pequeña empresa que solamente venda dentro del mercado nacional, por supuestísimo vital para una multinacional y, como no, también para un Estado. Así que anímese a hacer el curso.